nuestro curso. Permítanme, por favor, voy a compartir la pantalla para poder empezar con nuestro curso. A ver un momentito, por favor. Listo, acá lo tengo, nuestro material. Muy bien, estimados. En nuestro curso, ¿en qué nos vamos a enfocar? Primero vamos a dar algunos conceptitos clave. Vamos a empezar con ello, con aspectos claves. Entonces, pero más que todo para el desarrollo de nuestro curso. ¿Qué es lo que se va a pedir, estimados? Se va a pedir primero que, como ya lo indicó nuestro coordinador, cuidamos los micros, por favor, cuidemos compartir pantalla o reproducir nuestros videos. Vamos a tener tiempo para poder aclarar dudas, vamos a tener tiempo para hacer de repente algunos ejercicios, porque más adelante vamos a hacer cálculos, vamos a poder hacer algunos ejercicios que se va a requerir su participación. Como ya lo mencionó nuestro temario, es amplio. La primera parte de nuestro temario va a ser, por así decir, un poquito teórica, ¿no? Porque son términos teóricos, términos claves que tenemos que conocer, pero de la mitad hacia adelante nuestro curso ya va a ser práctico, va a ser netamente cálculos, casos prácticos, todo ello. Entonces, para eso sí se va a requerir una participación activa, ¿ok? Asimismo, estimados, le voy a pedir que por favor, muchas veces tenemos muchas dudas sobre la legislación, sobre casos que tenemos, ¿ok? Que todas las vamos a resolver a lo largo de nuestro curso, pero las dudas que tengamos o comentarios o opiniones, basémoslas, les voy a pedir por favor en el tema que estamos tocando hoy, ¿ok? Porque de repente hay colegas que ya conocen un poquito más, que ya saben un poquito más, que ya dominan términos, que es genial, porque con ellos podemos trabajar aún mejor. Pero también hay colegas que de repente recién están iniciando, recién van a ver por primera vez estos temas. Entonces, si hacemos preguntas que son de clases más avanzadas que vamos a tocar, vamos a generar confusión. Por favor, les voy a pedir entonces, colegas, con esta información muy básica que estamos dando para poder empezar con nuestro curso de legislación laboral. Y vamos a empezar por la introducción, ¿no? Que es la gestión de las planillas y los beneficios sociales son una parte fundamental en la administración de recursos humanos en una empresa, ¿ok? ¿Por qué? Porque implica la correcta administración, información y los procesos que tenemos. Entonces, colegas, para empezar nuestro curso vamos a tener que definir qué es la legislación laboral, ¿ok? Vamos a empezar por ello y es muy sencillo. ¿Por qué? Porque la palabra legislación automáticamente nos va a derivar a leyes, ¿no? A leyes, todo eso, y por ahí podemos preguntar, o por ahí podemos tener el pensamiento, ¿no? Legislación es igual a leyes, por lo tanto, esto solamente debe verlo un área legal, ¿no? Abogados o alguien, no. ¿Ok? No, cuando hablamos de legislación laboral, que es muy amplia nuestra legislación laboral, vamos a hablar netamente de temas que debemos dominar todos los que estamos trabajando en alguna empresa. Todos aquellos que somos trabajadores dependientes y también trabajadores independientes, tenemos que dominar temas de legislación laboral más allá del puesto, ocupación u oficio que tengamos, porque estamos dentro de ella. Cuando nosotros pertenecemos a algún lugar, pertenecemos a alguna multitud, pertenecemos a alguna cultura o a alguna sociedad, tenemos que conocer tenemos que conocer a lo que pertenecemos y es igual en la legislación laboral. Entonces, con eso podemos arrancar y vamos a hacer incluso otro conceptito más sobre nuestra legislación laboral que tenemos que aclarar antes de empezar a ver el resto de nuestro material. Nuestra legislación laboral, colegas, actualmente en el Perú tiene diferentes aplicaciones para el tipo de régimen laboral en el que se apliquen. Vamos a ver también en algún momento los diferentes tipos de régimen laboral que tenemos, pero actualmente nosotros conocemos, por así decir, los dos regímenes laboral más grandes, ¿no? Que abarcan todo. El sector público y el sector privado. Empresas cuya financiación, por ejemplo, del sector público es por parte del gobierno, del Estado, y del sector privado, que son empresas, su mismo nombre lo dice, privadas, que dentro de ellas ya existen diferentes tipos de regímenes, ¿no? Entonces, tenemos esos dos grupos, empresa pública y empresa privada. Cada una de ellas tiene una legislación laboral propia. ¿Ok? Nosotros, ¿hacia qué nos vamos a enfocar en este curso? Nos vamos a enfocar al régimen de la gestión privada, ¿ok? Al régimen general de la gestión privada. Es ahí donde nos vamos
a enfocar. Ahora, en el sector privado tenemos también muchas modalidades de régimen, lo que han estado de repente en nuestro curso de recursos humanos, que ha culminado hace unos días. Ya habrán visto que hemos tocado una pequeña partecita de ello y que vimos que había, por ejemplo, régimen general, régimen de la microempresa, de la pequeña empresa, del minero, de construcción civil y muchos tipos de régimen laborales, ¿ok? Este curso, ¿hacia qué lo vamos a orientar? Hacia el régimen general, ¿ok? Todo el curso lo vamos a llevar hacia ese punto, hasta el régimen general, que es nuestro decreto legislativo 728, que es la ley de la productividad y competitividad laboral. ¿Ok? Hacia ese punto lo vamos a dirigir. Y en algún momento yo espero que podamos tener algún curso de gestión pública, donde ahí podamos ver todo lo del régimen público, porque son dos mundos diferentes, ¿ok? Uno es Venus y otro es Marte. Son mundos diferentes, pero de todas formas, a lo largo de nuestro curso vamos a ir haciendo pequeños guiños, ¿ok? Pequeños comentarios sobre sobre la gestión pública o sobre otros tipos de regímenes para que sea más entendible. Entonces, con eso ya tenemos dos conceptos generales y si nos preguntamos qué es la legislación laboral, son las leyes, de legislación viene la palabra leyes, que regulan la relación entre la empresa y el trabajador. ¿Ok? Son las leyes que regulan las relaciones entre la parte empleadora y la parte trabajadora. Y nosotros vamos a ver qué es lo que tenemos que trabajar por acá y vamos a ver algunos aspectos claves, ¿ok? Primer aspecto clave que vamos a tener que ver y hacer algún pequeño guiño, que va a ser que se debe establecer un sistema para recopilar y mantener actualizada la información de los trabajadores, incluyendo datos personales, carga familiar, historial laboral, entre otros. Esta información es fundamental para el cálculo de remuneraciones y gestión de beneficios sociales, que quiere decir de que en este curso de gestión de planillas y legislación laboral, vamos a tener que empezar por este registro y seguimiento de información que es clave en todas las empresas, no únicamente para lo que van a ser planillas, no, sino para cualquier aspecto que tenga que ver con la legislación laboral. Todas las empresas del sector privado que estamos tocando tienen que tener estos registros y hacer seguimiento a sus trabajadores. ¿Por qué? Porque esta legislación laboral va a ir aplicada a los trabajadores. Por lo tanto, tenemos que tener ese registro y ese seguimiento. Y aprovechamos que estamos ya tocando un poquito más a fondo de los trabajadores para poder hacer una pequeña diferenciación también. Nuestra legislación laboral en el Perú, ya les había dicho que es diferente para el sector público, pero también nuestra legislación por así decir, no es rígida, ¿ok? Nuestra legislación no es rígida, es normativa, sí, porque tiene sus normas, tiene sus reglas, todo ello, pero ¿a qué me refiero cuando les digo que no es rígida? Que es muy abierta, es grande, es amplia y por lo tanto también da mucho espacio a la negociación, a diferencia, por ejemplo, de la legislación penal, ¿no? La legislación penal no es abierta, no es voluble, no es cambiante, es rígida, ¿no? Me dice que si yo voy y asesiné a una persona, por ejemplo, la legislación me dice por asesinarlo, ¿no? Con intención es cárcel, ¿no? Y es rígida, ya se establecen los años por ahí ya. Pero, por ejemplo, mi legislación laboral, ¿qué me dice? Tu empleador, ahora que vamos a tocar contratos, ¿no? Tiene que tenerte en planilla desde el primer día, ¿no? Y si no cumple con la planilla, le cae una multa o el trabajador tiene que denunciar al empleador, ¿no? Eso es lo que nos dice la norma. Pero ¿qué pasa, no? ¿Cómo vemos la diferencia entre la penal, que es rígida, y la laboral, que no es rígida? En la penal, ¿no? Supongamos que yo fui y maté a alguien, ¿no? Me dice, por matarlo es cárcel. Pero no significa que yo puedo ir donde la familia de la víctima y negociar, llegar a un buen acuerdo, ¿no? Y después ir donde el juez y decirle, ¿sabe qué? La familia de la víctima y el asesino han conversado, han llegado a un acuerdo, han llegado a un buen término, por lo tanto, ya no requerimos de la sanción que usted, juez, puede imponer, ¿no? Ya no requerimos cárcel, no.
La legislación penal nos dice, acá no hay negociaciones, acá en este aspecto, ¿no? En este hecho que ha sucedido, la ley dice que tiene que ser así y se aplica así. En cambio, en la legislación laboral, no. En la legislación laboral, la norma dice una cosa, pero si mi empleador viene y habla conmigo y me dice, mira, Vania, que este mes no te puedo poner a planilla porque estamos pasando una situación delicada, yo me comprometo a ponerte en planilla al siguiente mes. Tú, Vania, ¿aceptas trabajar este mes fuera de la planilla? Sí, yo acepto trabajar este mes. Firmamos los dos el acuerdo de que yo estoy aceptando y eso va a pesar más de lo que dice la norma. ¿Ok? Es decir, el mutuo acuerdo pesa más de lo que pueda decirme la norma. Y eso vamos a tener presentes, estimados colegas, durante todo el curso. ¿Por qué? Porque vamos a ver diferentes casos prácticos. Ustedes mismos, colegas, deben tener diferentes situaciones en las que vamos a ver cómo la legislación para un caso se aplica de una manera y para otro caso se va a aplicar de una manera diferente, por donde vamos a ver que hay excepciones, porque en legislación laboral, ¿cómo vamos aprendiendo? No vamos aprendiendo por procesos estandarizados, que los hay y que sirven, pero no vamos a ir aprendiendo mucho por procesos estandarizados, sino que la casuística es lo que a nosotros nos da mejor entendimiento de lo que estamos tratando. Otro aspecto clave para nuestro curso, ¿cuál va a ser? Va a ser que vamos a tocar el cálculo y pago de las remuneraciones. ¿Qué nos dicen? ¿No? Que la gestión de planillas es una de las partes más importantes que se tiene en este aspecto de legislación laboral y en general una empresa, porque eso de legislación laboral y pago de remuneraciones va a cargo del Departamento de Recursos Humanos en las empresas. Entonces, recuerden, si una empresa tiene más de 100 trabajadores, por ley le va a corresponder, por ley tiene que tener un departamento de recursos humanos. Entonces, este pago y este cálculo y pago de remuneraciones es una de las tareas más importantes que se tiene. ¿Por qué? Porque los trabajadores están laborando en una empresa a cambio de una remuneración y hacer el cálculo preciso de estas remuneraciones es necesario para evitar en el error y la afección que puedan tener nuestros trabajadores. ¿Qué es lo que vamos a ir viendo nosotros de este pago de cálculo de remuneraciones en nuestro curso? Vamos a aprender a calcular lo que son los salarios, vamos a aprender qué tipo de bonificaciones se le pueden dar a los trabajadores, en qué caso hay bonificaciones obligadas, en qué caso son bonificaciones no consideradas como conceptos remunerativos, las comisiones, las jornadas de trabajo también vamos a ir viendo. Si trabajo más de mis 8 horas diarias, ¿me corresponde pago de horas extras? Sí. ¿Cómo se calculan? Vamos a ver cómo tenemos que calcular deducciones legales, ¿no? Retenciones que se hacen al sueldo de manera legal. Entre ellas, por ejemplo, tendríamos el aporte de los trabajadores a su fondo de pensiones, ¿no? Deducciones, de repente por ahí tengo algún descuento judicial por alimentos, cómo se aplica este descuento. También de repente por ahí mi sueldo alcanza la retención de quinta categoría. Vamos a aprender cómo hacer la retención de cuarta y quinta categoría, las diferencias entre ellas, todo ello. Vamos a aprender el cálculo de todo ello. Otro aspecto, punto clave que vamos a ver en nuestro curso, que va a ser la administración de los beneficios sociales, ¿no? ¿Qué son los beneficios sociales? Son conceptos remunerativos entregados a los trabajadores por de acuerdo a ley y de acuerdo al régimen laboral. Del régimen laboral, que nosotros vamos a ver que es el general, el 728, corresponden todos los beneficios laborales y también vamos a ir aprendiendo cómo tenemos que calcularlos, ¿no? Acá lo dice, son aquellos complementos que la empresa otorga a sus trabajadores, ¿no? Perdón, eso está hablando de los beneficios, de los beneficios laborales, son los beneficios sociales, ¿ok? Son los complementos que entregan a los trabajadores, como cuáles: el seguro médico, el seguro de vida, los planes de pensión, los bonos, entre otros, ¿no? Si nos vamos al seguro médico, el régimen que nos estamos enfocando, el 728, ¿qué opciones tiene para poder asegurarnos? Tiene dos, tiene la opción de salud y la EPS, ¿no? La entidad prestadora de salud, que es
que es puede ser ya eso, bueno, la entidad prestadora de salud ya por el sector privado, ¿no? Por clínicas, ahí también varía el aporte del empleador. Por lo general, la salud es el 9%, para la EPS ya nos va a variar el porcentaje y el empleador completa algo más, también lo vamos a ver en nuestro curso. Acuérdense también el seguro de vida. Tenemos a partir de ahora, a partir del año 2019, es obligado. 2021 ya se empezó a regular un poquito esto más, pero desde el 2019 o 2020, por ahí antes había lo que era el seguro de vida ley. Este seguro de vida ley era obligatorio para todos los trabajadores que tenían más de 4 años brindando servicios en la actividad privada. Ok, más de 4 años ya les correspondía el seguro de vida ley, pero ahora ya no. Ahora, ¿qué nos dice? Que desde el primer día de trabajo del trabajador, tiene que tener ya su seguro de vida ley. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos? Por ejemplo, vamos tocando ahorita grandes rasgos, ¿no? Si yo tengo muerte accidental en mi trabajo, es decir, un accidente laboral, este seguro de vida ley que lo paga el empleador me va a cubrir hasta 32 remuneraciones. Si tengo una muerte natural, 16 remuneraciones. Lo mismo por incapacidad, ¿no? Incapacidad, por incapacidad permanente, ¿no? También me va a cubrir dependiendo de las causas de la incapacidad que haya tenido, ¿no? Los planes de pensión, que también vamos a ver la ONP, la AFP que podamos tener, bonos, entre otros. Vamos a ver también lo que es el cumplimiento normativo en nuestro curso, porque nuestro curso es legislación laboral y también vamos a ver lo que nos dice la normativa, ¿no? Que son las regulaciones laborales, las tributarias relacionadas con la gestión de planillas, beneficios sociales, ¿no? Vamos a ver todo ese aspecto tributario, por ahí ya vamos a entrar un poquito más a lo que va a ser las retenciones que hacemos de cuarta, quinta categoría por ahí. Vamos a ver también la diferencia, ¿no? Mucho se habla de la cuarta y quinta categoría en el lado laboral, pero sabemos la diferencia entre la primera, segunda, tercera categoría, la cuarta, quinta categoría. Vamos a ver eso un poquito más profundo en nuestras sesiones, ¿no? Y que también nos implica conocer y aplicar las leyes laborales y fiscales vigentes. Es decir, vamos a estudiar nuestras leyes laborales vigentes y vamos a ver también la comunicación y atención, porque nos dice que la gestión de planillas y beneficios sociales también aplica una comunicación efectiva, ¿no? Una atención adecuada, brindar una información clave sobre los conceptos remunerativos y los beneficios disponibles. ¿Esto por qué tenemos que tenerlo también claro nosotros? Porque ya les dije, dentro de esta relación que existe entre el trabajador y su empleador, está de por medio lo que es la remuneración del trabajador. El trabajador trabaja por su remuneración, ¿no? Entonces, nosotros, al poder brindar a los trabajadores información, al poder pagarles, a poder entregarles una boleta de pago, tenemos que explicar al trabajador adecuadamente cuáles son sus conceptos remunerativos, cuáles son sus retenciones, el porqué de nuestra boleta. Hay trabajadores que lo saben, que van a dominar, así como también van a haber trabajadores que no, a los que tenemos que aprender a orientar. Entonces, este curso también va a ir orientado hacia la atención que tenemos que dar a los trabajadores, la forma en la que tenemos que explicar, ¿ok? Estos son los aspectos, por así decir, básicos que vamos a ir tocando. Vamos a tocar muchos más, pero son los aspectos claves que vamos a ir tocando de nuestro curso, ¿ok? Ahora, colegas, vamos a empezar a verlo ya lo que es la contratación de personal, el proceso de contratación de personal. ¿De dónde surge este proceso de contratación o de dónde nace, ok? Primero, acá nos dice lo que le mencionaba, que la legislación laboral del Perú está principalmente regulada por la Ley de la Productividad y Competitividad Laboral, que es la ley número 728, y su reglamento, que es el Decreto Supremo 00397 del
del reglamento interno de trabajo, así como otras normas y disposiciones complementarias. Entonces ahí tenemos su ley y su reglamento. Pero ¿de dónde? Eso en cuanto a eso en cuanto al legislativo. Pero ¿de dónde sale esta contratación de trabajo? Es decir, ¿en qué momento surge esta contratación? Esto nace desde el proceso de reclutamiento y selección de personal. Cuando yo estoy en mi proceso de reclutamiento y selección, ¿no? ¿Por qué empiezo? Ya lo hemos visto también, que empiezo por lo que es nuestro perfil de puesto, después hago el reclutamiento de candidatos, mediante la convocatoria, mi reclutamiento interno, mi reclutamiento externo, todo ello, hago mi proceso de selección, mis pruebas, mis entrevistas, mis pruebas psicológicas, mis pruebas de conocimiento, mi examen médico, todo ello, y de ahí sigue el proceso mediante el cual un candidato ganador se convierte en trabajador. Esa transición que hacemos de candidato ganador a trabajador es la contratación de personal. Y acá nos podemos preguntar, ¿qué es la contratación de personal? Muy bien, la contratación de personal primero hay que ver que tiene 3 aspectos claves, no más que elementos, más que por eso son aspectos. 3 aspectos claves, que son la prestación de servicio, el pago de la remuneración y la subordinación, si empezamos desde ahí, ¿no? Entonces, el contrato podríamos decir que es el acuerdo entre el empresario y el trabajador por el cual éste se obliga a determinar prestados servicios por cuenta del empresario, ¿ok? Y a cambio de una retribución. El contrato es el documento legal, entonces, porque el contrato es un documento legal, el cual formaliza la relación laboral entre el trabajador y el empleador, ¿ok? Estableciendo algunos términos y condiciones de trabajo. Y acá lo dice que es un paso crucial en la gestión de recursos humanos. ¿Por qué? Porque es el primer paso, es el primer, es el punto de partida para que un trabajador empiece a laborar dentro de nuestra empresa. Y acá nos dice, no tiene como objetivo encontrar y asegurar el talento necesario para el funcionamiento y el éxito de la organización. Entonces, el contrato podríamos definirlo como el documento que afianza, que da legalidad, ¿no? Que da legalidad de que una persona es trabajadora de una empresa. Eso es el contrato de trabajo. Ahora, el contrato de trabajo puede ser de 2 tipos. Puede ser verbal o puede ser escrito, ¿ok? De preferencia de preferencia, ¿no? Y para mayor seguridad tanto de la empresa como del trabajador, es hacerlo escrito, ¿ok? ¿Por qué? Porque el contrato verbal tiene validez y hay muchas personas que laboran en una empresa, están muchos años laborando, pero bajo un contrato verbal. ¿Ok? Pero hay que recordar que el contrato verbal, aunque es permitido, aunque es aceptable, no tiene validez legal. ¿Ok? Significa de que yo no puedo ir de repente a alguna instancia legal y decir que en mi contrato figuraba tal condición o tal remuneración, todo ello, porque esa instancia legal, ¿qué me va a decir? Me va a decir, ¿eso estaba en tu contrato? Sí, ya listo, tráigame su contrato para analizarlo. Y si yo les digo, no, es que mi contrato era verbal, no va a haber validez legal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque verbalmente no hay ninguna evidencia que pueda dar veracidad a lo que se acordó. Y por ahí siempre algunos coleguitas preguntan y dicen, ¿y si mi contrato es verbal y yo grabé en la otra persona cuando estábamos haciendo el contrato, esa grabación me sería útil o me serviría para poder justificar mi contrato? A ver, colegas, ¿qué creen ustedes? Si un contrato verbal no es legal, pero yo estoy contratando de repente a mi trabajador y grabo desde mi celular nuestras voces el momento donde estamos afianzando el contrato de manera verbal. ¿Creen que esa grabación pueda tener validez legal, sí o no? A ver, ¿qué creen ustedes? A ver, les pregunto y quiero leer sus respuestas. ¿Sí o no? A ver, ¿qué creen? A ver, colegas, vamos, respondemos todos, por favor. Hoy día somos bastantes personas en sala, así que todos tenemos que participar. A ver qué crearon, Alexis, Alicia, Ángel, ¿no? Daniela,
Diana, vamos a José, tenemos como 2 Josés acá, Yulisa. A ver, vamos a leer ahora, ¿sí? Que no, no, sí, por ahí, por ahí. Ese contrato verbal son para los que son freelance. Ahorita tocamos lo de freelance, Diana, no se preocupe, ahorita lo tocamos. No, no, no. Si está autorizado previamente, sí, si está autorizado previamente, por ahí nos colocan las colegas, ¿ok? Creo que no, ya que no hay forma de probar que la voz de la grabación sean las mismas personas involucradas. Muy bien, Nail, por ahí vamos, ¿no? Yo puedo tener mi contrato grabado, ¿no? Incluso puedo tenerlo en video, ¿no? Puedo tener acá en video. Listo, acá está mi video en el que yo puse y se ve que los dos estamos hablando. Perfecto, ¿no? Yo puedo tenerlo en video, pero a un contrato, ¿qué es lo que le da la validez? Lo que le da la validez son las firmas y la huella digital, ¿ok? Entonces, por más que yo lo tenga grabado en video, por más que yo lo tenga, grabado desde un celular con audio, si un documento no tiene una firma, ¿ok? No tiene una firma y que en muchos casos también se considera la huella digital, no va a haber validez legal. ¿Ok? Entonces, por eso se recomienda que el contrato de trabajo siempre hay que tratarlo de trabajar escrito. No tiene que ser tampoco un documento súper elaborado, un documento revisado por notarios, ¿no? Con asesoría legal. No, donde digamos lo más práctico, ¿no? Lo más, lo necesario, ¿no? Y acá vamos a ver entonces de ese documento que yo voy a redactar, ese documento legal que yo voy a redactar, cuáles son los elementos mínimos y necesarios que debe tener, ¿ok? Los elementos mínimos, mínimos y necesarios que debe tener, primero, debe ser la identificación de las partes, ¿no? La parte empleadora y la parte trabajadora, identificación adecuada, nombres completos, documento de identidad, dirección, no todo ello tiene que tener nuestro contrato. Ahora también, acá hacemos una pequeña aclaración porque se han dado muchas veces estos casos, sobre todo cuando vamos a trabajar o cuando vamos a trabajar en una empresa grande o cuando vamos de repente por agencias de empleos, también suele pasar eso, ¿no? No tanto para contratos terciarizados. ¿Qué son los contratos terciarizados? Cuando yo soy una empresa y yo quiero tener cajeros en mi empresa, ¿no? Pero yo como empresa no quiero contratar directamente a los cajeros. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo voy a contratar a otra empresa y esa empresa se va a encargar de traer mis cajeros. Eso es un contrato por terceros, ¿no? Entonces, no tanto en ese tipo de contratos, sino cuando trabajamos por bolsas de trabajo, por agencias de empleo que nos derivan a una empresa y que se ha dado bastantes casos actualmente en Perú, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces, yo voy a entrar a trabajar a una empresa. Lo importante cuando yo firme el contrato es que en ese contrato de trabajo tiene que figurar el nombre de la empresa para la que estoy trabajando. ¿Ok? Esa empresa, si yo, por ejemplo, voy a ser contratada por TOTUS, supongamos, en mi contrato tiene que decir, ¿no? Contrato de la empresa TOTUS con mi persona. Ahora, TOTUS no es una persona que va a venir y va a firmar, ¿no? Sino que TOTUS va a ser representado por su representante legal. Entonces dirá, la señora María Cáceres, ¿no? Representante legal de la empresa TOTUS o en representación de la empresa TOTUS, ¿no? Con su DNI tal, con su dirección, en adelante se le denomina el empleador, ¿no? Y el trabajador tal, tal. ¿Por qué tenemos que verificar que siempre diga la empresa para la que me están contratando? Porque no han sido pocos casos, no pocos tampoco, pero han sido algunos casos en los que han venido y han presentado denuncias, ¿no? En la SUNAFIL, en el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque ellos estaban trabajando para una empresa X, ¿no? Vamos a ponerle para una empresa Lima Corporación, supongamos. Entonces, para esa empresa Lima Corporación, ellos han estado trabajando, han estado ejerciendo labores que supuestamente les dijeron que ellos tenían contrato directo con la empresa, con Lima Corporaciones. No les dijeron, ustedes supuestamente trabajan para esta empresa y ellos han firmado un contrato de trabajo y de pronto Lima Corporaciones, y de pronto recibieron una notificación de que no se les iba a renovar contrato o simplemente que estaban despedidos, ¿no? Y cuando ellos han ido a presentar
su queja y les han pedido a ver su contrato de trabajo, se han dado cuenta que su contrato de trabajo nunca fue, en este caso, con Lima Corporaciones. ¿Por qué? Porque la empresa ni siquiera figuraba en el contrato. Su contrato fue directamente ¿con quién? Con una persona natural, con María Cáceres, con Pedro Ruiz, con Diego Alfaro, ¿no? Con una persona natural que decía Diego Alfaro denominado el empleador y Vania Patricia denominada la trabajadora, ¿no? Y ahí pusieron las cláusulas, todo ello, pero su contrato nunca fue con la empresa. Entonces la empresa tampoco no tenía responsabilidad porque la empresa contrató de repente por ahí terceros, o a través de agencias o de bolsas de trabajo para que llevaran contratos, más la empresa nunca los incluyó en su planilla. Ellos estuvieron en otra planilla y no había opción a queja. Entonces es importante siempre cuando yo firmo mi contrato que figure la empresa para la que voy a trabajar. Y si en este caso es una empresa tercera, ¿no? Supongamos nuevamente Totus tiene la empresa, Totus tiene la empresa Lima Consultores, ¿no? Y Lima Consultores va a ser la encargada de llevar cajeros a Totus, ¿no? Entonces yo tengo que verificar que mi contrato sea con Lima Consultores, ¿no? Y que mi lugar de trabajo va a ser en Totus. Tengo que verificar todo eso bien de mi contrato de trabajo. Recuerden que un contrato de trabajo no puede tener ambigüedad. Un contrato de trabajo no puede tener puntos por regularizar, ¿no? Que yo vea algo que no me parece y que me digan, no te preocupes, tú firma y después ya lo regularizamos. No. El contrato de trabajo tiene que ser lo más claro, lo más preciso y lo más detallado posible. Después, ¿no? Después de esta parte, ¿no? De la identificación de las partes, ¿qué es lo que me tienen que indicar? Me tienen que indicar primero la duración del contrato. ¿Cuánto tiempo va a durar mi contrato? Y ahorita vamos a ver las clases de duraciones que tenemos de contrato. 1 mes, 2 meses, 3 meses. ¿Cuánto tiempo va a durar mi contrato? Después de que se establece claramente la duración, ok, tiene que figurar mi prestación personal. ¿Qué es la prestación personal? ¿No? O la prestación, no mi prestación, sino la prestación personal, es lo que avala a la empresa. Ya hemos dicho que el contrato no solamente protege al trabajador, también protege a la empresa. Esta parte de la prestación personal es lo que avala a la empresa de que la persona que yo estoy contratando es la persona que va a trabajar en mi empresa. ¿Ok? La prestación personal es eso, te estoy prestando mi persona para hacer determinada función. No significa que yo, Vania, firmo un contrato y mi prima es la que va a hacer el trabajo, ¿no? O mi hijo, mi hermano, ellos son los que van a hacer el trabajo. Yo solo firmé el contrato, no. La prestación personal significa que quien se está comprometiendo a realizar las actividades y funciones soy yo de manera personal. Y si en caso yo, supongamos, tengo un trabajo firmé un contrato por teletrabajo, ¿ya? Y listo, por atención al cliente o call center desde mi casa. Yo, Vania, firmo el contrato, pero yo tengo aparte otras cosas que hacer, otras funciones, así que le digo a mi hija, ¿sabes qué? Tú encárgate de mi trabajo remoto, tú encárgate de hacer las llamadas, todo ello, y yo voy a hacer otro trabajo. No estoy dando mi prestación personal, se lo estoy derivando a alguien más. Y la empresa, de descubrir esto o de notar esto, la empresa tiene todo el derecho de dar por extinguido mi contrato, ok, sin opción ni siquiera a liquidación de beneficios, ni indemnización. ¿Por qué? Porque yo he incumplido con mi trabajo, porque para ellos yo no he elaborado en la empresa y eso hasta puede ser motivo de una denuncia por la vía civil. ¿Ok? Entonces, la prestación personal es lo que asegura que el trabajador va a hacer personalmente el trabajo. Esta parte asegura a la empresa. El lugar de trabajo, donde voy a laborar, ¿no? Lo que les mencionaba hace un momento, yo de repente estoy firmando con Consultores Lima, pero Consultores Lima brinda servicios a Totus, a Plaza Vea y a Wong, ¿no? Entonces, en mi contrato de trabajo me pondrán, tú estás siendo contratada por Lima Consultores para trabajar en la empresa Totus. De repente no voy a ser una trabajadora que solo voy a estar en Totus, sino que voy a ser rotativa.
Entonces, que me ponga, ¿no? Yo tengo que conocer ello para trabajar de manera rotativa en Totus, en Casa Vea y en WOM. ¿No? De repente voy a hacer trabajo en campo para trabajar en campo. De repente voy a hacer trabajo en minería. Tendrán que ponerme, ¿no? Para trabajar en el tajo de la mina, todo ello. Me tienen que poner me tienen que poner mi lugar de trabajo. También en mi contrato también tiene que figurar mi remuneración. Y para ello vamos a empezar, como les he dicho, vamos a empezar con conceptos claves. Ya los que han estado en nuestro curso de recursos humanos ya lo saben, los que no vamos a empezar a hablar de la remuneración, que tenemos dos tipos de remuneraciones o dos tipos de sueldos, el sueldo bruto y el sueldo neto. El sueldo bruto es el total que me va a pagar mi empleador. Y el sueldo neto es lo que yo voy a recibir después de descontar mis deducciones de ley. En el contrato de trabajo, tiene que figurar mi sueldo bruto, el total de lo que va a pagar de lo que me va a pagar mi trabajador, ¿ok? El total. Y la razón de ser contratado, que estas van a ser mis funciones lo más claras, lo más detalladas, lo más específicas, porque esto sirve para información tanto del trabajador como del empleador. Si yo, supongamos, en el contrato de trabajo le puse a mi trabajador que parte de sus funciones era sacar la basura de su área de trabajo. No es algo muy general, que no solemos ponerlo tampoco tan detallado, pero supongamos que es eso, ¿no? En su contrato de trabajo yo le puse que parte de tus funciones es sacar la basura de tu área de trabajo. Si mi trabajador viene y dice, ¿por qué yo voy a sacar la basura? Yo no quiero sacar la basura. Hay personal encargado para eso. Yo no lo voy a hacer. Yo puedo venir con su contrato y decirle en tu contrato que tú estuviste de acuerdo y que tú firmaste, decía que era parte de tus funciones. Ahora tienes que cumplir tus funciones, ¿no? Pero por el contrario, si mi empleador viene y me dice, yo de repente trabajo como asistente administrativo y me dice, ya está, mañana tú tienes que ir y sacar la basura de todas las oficinas y limpiar los baños del piso, ¿no? Yo puedo decir, pero eso no es parte de mis funciones. Entonces, ¿qué tendré que hacer en este caso? Saco mi contrato de trabajo como trabajador y le muestro a mi empleador y le digo, mire, acá están todas mis funciones y lo que usted me está ordenando no es parte de mis funciones, por lo tanto, no estoy en la obligación de hacerlo. Es por eso que la razón de ser contratado, las funciones que yo voy a realizar, tienen que ser bien detalladas en un contrato de trabajo. Ahora aquí, colegas, yo les voy a hacer claro que sí, Lía, como usted me lo dice, el MOF, también cuenta el MOF, pero ¿qué es lo que nosotros hacemos en un contrato? Busco el puesto de trabajo en el MOF, ahí está, ¿qué es el MOF? Es el Manual de Organización y Funciones. Busco el puesto de trabajo en mi MOF, ¿ok? Copio todas las funciones del MOF y las pego en mi contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque sí es cierto, puede estar en el MOF todas las funciones, pero ¿dónde tengo yo en la confirmación o la afirmación de que el trabajador que ha ingresado a laborar está de acuerdo con esas funciones? ¿Dónde tengo yo que mi trabajador ha firmado diciendo, acá están las funciones, entonces yo estoy de acuerdo con esas funciones y las firmo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo necesito. Yo necesito la firma donde mi trabajador ha tomado conocimiento de sus funciones y las ha aceptado y las ha firmado. Por ahí nos pregunta Ever, nos dice, pero también dentro de las funciones muchas veces dice otras funciones que el jefe inmediato asigne. Claro que sí, Ever, porque tenemos que poner dentro de los contratos esa cláusula que diga, ¿no? Y otras funciones que el jefe asigne o también o adaptarnos a nuevas funciones o nuevas disposiciones que el cargo necesite. Es decir, ahí mi trabajador está firmando que si mi jefe me designa otras funciones, estoy de acuerdo y lo firmo, ¿no? Que si hay nuevas disposiciones, estoy firmando que yo estoy de acuerdo con las nuevas disposiciones que puedan haber y me asimilo a ellas, ¿ok? Las acepto. La firma es eso, la firma es la aceptación. Pero por el contrario, si yo en el contrato de trabajo le pongo 3 o 4 funciones generales, ¿no? Y en ningún momento le puse que tenía que acogerse a indicaciones que el jefe inmediato le diga, ¿no? O en ningún momento le puse nuevas disposiciones que puedan haber.
¿Qué es lo que puede pasar? Que de repente la nueva disposición, a partir de ahora todos los trabajadores también van a tener que limpiar su área de trabajo, ¿no? Si es una nueva disposición, dentro de mi contrato dice que me tengo que alinear a las nuevas disposiciones, por lo tanto tengo que aceptarla. Pero si mi contrato lo hice muy ambiguo, muy corto y no puse en ningún momento que él estaba en la obligación de asimilarse a nuevas disposiciones, mi trabajador puede venir y puede decir, acá están mis funciones. Acá en ningún momento me especificaron que iban a haber nuevas disposiciones. En ningún momento me indicaron que podían haber indicaciones diferentes a mi puesto por parte del jefe inmediato, ¿no? Y estaría en su razón, si nos hablamos de entre comillas, estaría en su razón. Es por eso que un contrato de trabajo no puede ser ambiguo, no puede ser genérico, ¿no? Tenemos que ser lo más específicos posible. Vamos a ver, pero también dentro de la función muchas veces dice otra función, allá, por acá, y otras funciones que el jefe asigne. Si me contrataron para funciones de auxiliar y me encargan labores de un técnico, ¿es viable eso? Manteniendo el sueldo de auxiliar, como le digo, Paul, va a depender de lo que le hayan puesto en su contrato de trabajo. Si le han puesto y acudir a otras necesidades que tenga la empresa, usted firmó, aceptó. Dentro de sus necesidades puede ser que usted haga ese tipo de actividades y la empresa está cumpliendo, ¿no? Pero ahora hablan mucho de la multifuncionalidad y otras funciones que el jefe inmediato asigne. Claro que sí, colegas, miren, yo les digo algo, ¿no? Desde una parte empleadora, yo les voy a hablar desde dos puntos, la parte empleadora y la parte trabajadora, ¿ok? Que me gustaría que el curso lo enfocáramos un poquito más desde la parte empleadora, ¿ok? Si no, yo hablo desde la parte empleadora, colegas, por así decir, en el contrato yo tengo que asegurar que el trabajador no tenga salidas. Y no me refiero a que no pueda renunciar, no, sino que el trabajador no tenga salidas para ampararse en la ambigüedad, ¿no? Sino ser lo más claro, lo más específica, pero sí también tengo que poner términos que abarquen mucho más de lo que yo pido para yo también resguardarme en ellos. Por eso que muchas veces vemos, ¿no? Que nos dicen, pero mi contrato decía esto y ustedes no están cumpliendo. ¿Y qué es lo que dicen, no? Es que tienes que leer entre líneas o tienes que leer las letras pequeñas, ¿no? Que te dicen que sí es esto, el contrato de trabajo por parte del empleador es eso, asegurarnos a que no haya ambigüedad, pero que también colocar normas generales que abarquen mucho más. Y si yo hablo desde el lado trabajador, ¿ok? Desde el lado trabajador, a mí nadie me pone una pistola en la cabeza para que yo firme un contrato. La empresa tiene sus políticas, la empresa tiene sus exigencias y ellos en un contrato te colocan sus exigencias. Ellos te colocan, no sus políticas. Si yo estoy de acuerdo y firmo, significa que estoy aceptando todo ello. Pero si no estoy de acuerdo, puedo pedir a la empresa alguna excepción, puedo pedir alguna modificación, ¿ok? Pero si no estoy de acuerdo, tampoco estoy en la obligación de firmar. Ok, y eso tenemos que tener en cuenta, que el capital humano es muy importante para una empresa, pero aquí quienes ponen las reglas del juego es la empresa. Y el trabajador ve si es que las acepta o si es que no las acepta. Si las acepta, acepta todas en conjunto. Si no las acepta, no está obligado a firmar un contrato de trabajo. ¿Ok? No está obligado. Entonces, por eso le digo, el contrato de trabajo es eso. Tiene que ser un documento que tiene que ser claramente revisado por parte del trabajador como por parte del empleador. Pero ¿quién lo elabora? Esto lo elabora la parte empleadora, ¿no? La parte empleadora. Y el principio de supremacía de la realidad, ¿no? También tenemos ese principio que nos habla sobre, tenemos varios principios en las relaciones laborales y uno de ellos es el principio de la primacía de la realidad. ¿Qué nos dice eso? Que la realidad vale más que lo que pueda decir un documento o algo, ¿no? Supongamos que yo tengo un trabajador o supongamos, ¿no? Que yo tengo una persona en mi empresa que trabaja, que tiene un horario de trabajo, que tiene responsabilidades, que tiene funciones, todo ello, ¿no? Pero nunca firmé un contrato de trabajo con esa persona.
Nunca he firmado un contrato de trabajo con esa persona, ni siquiera lo tengo a planilla. ¿Qué es lo que me dice de acuerdo a documentación, de acuerdo a norma, de acuerdo a la normativa? Lo que me dice es que esa persona no es trabajador de la empresa. ¿Por qué? Porque no hay relación laboral. ¿Y por qué no hay relación laboral? Porque nunca hubo un contrato de por medio. Eso me dice la norma. Pero ¿qué me dice el principio el principio de supremacía de la realidad? ¿Qué me dice ese principio? Que se enfoca a lo que es real. Y lo que es real es que si esta persona tenía funciones, tenía responsabilidades, tenía un horario de trabajo, lo que nos dice la primacía de la realidad es que es un trabajador, no es un trabajador. Entonces, ¿qué va a pesar más ahí? ¿La normativa o la primacía de la realidad? No estoy avanzando, Héctor, todavía. ¿Qué va a pesar más? ¿La primacía de la realidad o la normativa? Va a pesar más la primacía de la realidad. Y eso se ve ya eso por lo general, cuando hablamos de la aplicación de estos principios, ya los vemos un poquito más en instancias judiciales. Ya lo vemos en esas instancias, ¿no? Cuando yo para demostrar mi realidad laboral, tengo que tener evidencias, tengo que tener pruebas, ¿ok? Pero en estos casos que estamos hablando netamente de los contratos de trabajo, tenemos que ser lo más claros, lo más específicos que se pueda. Y siempre recuerden, las empresas siempre van a exigir más de lo necesario a los trabajadores. Es por eso que también el contrato de trabajo nos ayuda a establecer claramente qué funciones hemos aceptado. ¿Ok? Ahora, colegas, antes de pasar a los tipos de contrato de trabajo, yo les voy a hacer una pregunta muy pequeña, que yo estoy segura que ustedes sí me van a poder responder o que sí van a saber la respuesta. Díganme, colegas, ¿ustedes creen que yo puedo pertenecer legalmente a dos empresas? Es decir, puedo estar trabajando en una empresa con mi contrato de trabajo, con planilla, con todo, y al mismo tiempo estar laborando en otra empresa con mi contrato de trabajo, con planilla, con todo. Sí, Paul nos dice, sí, si una es pública y otra es privada, ¿no? No necesariamente, Paul, ¿ok? Sí, no necesariamente, Lucía. Sí, o sea, sí aplica, Lucía, pero no necesariamente, ¿no? Mientras no afecta a la otra empresa, sí. Planilla y recibo por honorario, no, yo puedo, muy bien, vamos a ver si se puede. Sí se puede, colegas, y eso se llama la bigamia laboral. ¿Ok? La bigamia laboral es eso, cuando yo puedo pertenecer a dos empresas. Puedo pertenecer, estamos hablando del sector privado, ¿ok? Sí, es cierto, puedo estar en una planilla del público y otra planilla en el privado, claro que sí, pero también puedo pertenecer a dos planillas del sector privado al mismo tiempo y sin ningún problema. Siempre y cuando, como lo han mencionado por ahí, no se crucen mis horarios. No significa que yo voy a estar trabajando en dos empresas de 8 a 5 de lunes a viernes. No me puedo dividir en dos, ¿no? Siempre y cuando no haya cruce de horarios, yo puedo pertenecer tranquilamente a dos planillas. Vamos a ver más adelante. No puede ser ni aunque sea remoto, ¿ah? Si yo trabajo en una empresa de 8 a 5 de la tarde y me están contratando en otra empresa de 1 a 5 de manera remoto, no, ¿ok? Tienen que ser diferentes horarios, ¿ok? Diferentes horarios, que no haya cruce de horarios, ¿ok? No hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa si yo trabajo en la empresa A y en la empresa B? ¿Qué pasa si mi empresa A me dice que quiere, ahí vamos a su pregunta, Nail, ¿ok? ¿Qué pasa si mi empresa A en mi contrato de trabajo me pone dentro de las condiciones exclusividad laboral? Es decir, que trabajes únicamente para nosotros, que es el término exclusividad laboral. Si mi empresa en su contrato de trabajo me pone esa exclusividad laboral, significa que ya no puedo tener bigamia laboral, solo puedo trabajar en un solo sitio. ¿Ok? Hay dos formas en las que yo no puedo tener la bigamia laboral. Si una de mis empresas me exige exclusividad laboral o si se cruzan mis horarios de trabajo, ¿no? Entonces, también cuando firmemos un contrato de trabajo o cuando redactemos un contrato de trabajo, hay que ver bien los términos y condiciones, ¿ok? Más que todo, si es que yo aspiro a tener otro trabajo o algo en mis tiempos libres, poder trabajar en la planilla, o si hablamos solo de planilla,
o trabajar en la planilla de otra empresa, tengo que ver que mis términos no me digan exclusividad laboral. Por el contrario, si yo voy a tener un trabajador en mi empresa y de repente va a ser un trabajador de confianza o un trabajador que yo requiero toda su atención para mi empresa, ¿no? Que su tiempo libre lo dedique a descansar para que tenga más energía en mi empresa, le puedo poner la exclusividad laboral. Ahora me dicen, si yo voy a tener dos trabajos, mi empresa no me puso nada de exclusividad laboral, pero si yo voy a tener dos trabajos, ¿no? Tengo que notificar a mi otra empresa que voy a tener un nuevo trabajo, por ahí nos dicen, no, o sea, moralmente y lo ético y lo correcto es que sí, que yo vaya a mi empresa A y les diga que también voy a trabajar en la empresa B. Es lo que es moralmente correcto y ético, más que la normativa diga que se exige que tenemos que a la otra empresa notificar, no. Pero lo que es ético y lo que es moral es que sí yo notifique, pero no hay una obligación de informar, ¿ok? Escuché de un caso que durante vacaciones un trabajador ingresó a trabajar a otra empresa y a la tercera semana recién informó a la empresa anterior y le dieron de baja recién. Luego le hicieron doble descuento. Habría que ver, Héctor, porque de repente esa persona tenía en su contrato de trabajo exclusividad laboral. Si yo tengo para una empresa en mi contrato la exclusividad laboral y aún así firmo contrato con otra empresa, estoy incumpliendo mi contrato de trabajo con mi primera empresa. Y acuérdense, incumplimiento del contrato de trabajo es causal para la extinción laboral. Entonces, una empresa puede tener derecho a extinguir mi relación laboral, es decir, despedirme, ¿no? Puede tener derecho. Habría que ver el contrato que tenía. ¿Puedo trabajar solo en dos trabajos o puedo tener tres trabajos tipo part-time? Puede tener tres trabajos tipo part-time tranquilamente, ¿no? Ya le hemos dicho, siempre y cuando no haya cruce de horarios. Mientras no haya cruce de horarios, puede tener tranquilamente tres trabajos part-time, estar en las tres planillas, no hay ningún problema. Pero por el tema del seguro, ¿sería doble registro o normal se puede? Normal. Si en ambas empresas usted está en e-salud, supongamos, su atención va a ser la misma en e-salud, no significa que por tener doble aporte lo van a atender mejor. Su atención va a ser la misma, solo que salud va a percibir dos aportes de usted, ¿no? El aporte de la empresa A y el aporte de la empresa B. Va a percibir los dos aportes, pero usted normal y lógicamente sus derechos y beneficios van a ser de cada empresa, ¿no? Supongamos, vamos a adelantarnos un poquitito a esta parte ya que nos preguntó Paul, ¿no? Supongamos que yo estoy en dos empresas y en las dos empresas aporto a salud y quedo embarazada, quedo en estado de gravidez y voy a tomar mi descanso, voy a tomar mi descanso de pre y postnatal, mis 98 días. Esos descansos los paga e-salud, por ejemplo, ¿ya? Pero e-salud me va a tener que pagar mis 3 meses de sueldo de mi empresa A y los 3 meses de sueldo de mi empresa B. Es decir, así como e-salud estuvo recibiendo todo ese tiempo doble aportación mía por mis dos empresas, cuando e-salud le toque pagarme mis descansos por mi licencia de maternidad, me va a tener que pagar los dos descansos por parte de mi empresa A y por parte de mi empresa B. Pero después mi atención en e-salud normal porque yo sigo percibiendo porque de salud solamente percibe dos de mis aportes, pero normal. Pero siempre recuerden, nos hemos adelantado un poquito, retrocedemos a contratos, ¿ya? Que los contratos de trabajo, que los contratos de trabajo tenemos que revisar también si es que nos pide exclusividad laboral o no, ¿ok? O no. Por acá, ¿cuánto es el porcentaje de salud que paga el subsidiado y cuánto paga la empresa? Para salud paga íntegro la empresa, no paga nada el trabajador, ¿ya? Para salud paga íntegro la empresa y es el 9% de nuestro sueldo bruto. Nosotros no aportamos nada a salud, eso lo paga íntegro el empleador. Muy bien, colegas, ahora vamos a ver los tipos de contrato que tenemos, ¿no? El anterior era elementos, acá son tipos de contrato. Hay por ahí un error de digitación que he tenido, ¿ok? Vamos a ponerlo a tipos de contrato. Tenemos dos tipos de contrato, tenemos dos grandes tipos de contrato. El contrato a tiempo indeterminado y el contrato a plazo fijo. El contrato a tiempo indeterminado es aquel que tiene una fecha de inicio, ¿ok? Pero no una fecha de fin. Y el contrato a plazo fijo es aquel que tiene una fecha de inicio
y una fecha de fin. Vamos a profundizar un poquito más en cada uno de ellos, ¿ok? Vamos a empezar por el contrato indeterminado que me da ventajas. ¿Cuáles son las ventajas de que yo tenga un contrato indeterminado? Es decir, una fecha de inicio, pero sin una fecha de fin. Primero que nada, que me da estabilidad laboral. ¿Qué quiere decir? Que mi contrato no va a tener fin. Y la única forma en que mi contrato termine es que yo cometa una falta grave y la empresa esté en su razón para despedirme. ¿Ok? Si he cometido una falta grave, la empresa puede despedirme por medio de un despido justificado y ahí puede verse afectada mi estabilidad laboral. ¿Ok? Segundo, que yo renuncie. Si yo decido renunciar a esta empresa, es también una forma en la que se extingue ese contrato o por mutuo disenso, es decir, por mutuo acuerdo en el que ambas partes, tanto mi empleador y yo, decidimos finalizar la relación laboral. Son las únicas causales que puedo tener. Por otras causales no me pueden despedir, no me pueden votar en cualquier momento. Ojo, esto únicamente cuando somos trabajadores de tiempo completo. Si soy un trabajador de medio tiempo, un trabajador part-time de medio tiempo y tengo un contrato indeterminado, si soy de medio tiempo, la empresa en cualquier momento, este contrato indeterminado, sin causal de despido o algo, con un previo aviso, una anticipación de aviso, puede dar por finalizado mi contrato. ¿Ok? Eso sí, soy trabajador part-time. Los trabajadores part-time no les asegura la estabilidad laboral el contrato indeterminado. Pero los trabajadores los trabajadores full-time, ¿no? Tiempo completo, que tengan un contrato indeterminado, les da estabilidad laboral. Derechos y protecciones legales. ¿Qué quiere decir? Que legalmente en un contrato indeterminado estoy más protegido. ¿Ok? Tengo más derechos de que si me quieren, por ejemplo, despedir, tienen que tener pruebas físicas, tienen que tener pruebas fehacientes del hecho del despido, que también tengo derecho a un proceso disciplinario antes de optar por el despido, que tengo derecho a dar mis descargos, todo ello, ¿no? Oportunidades de desarrollo, definitivamente cuando yo tengo ya un contrato indeterminado, es decir, que tengo estabilidad laboral, sé que el próximo mes no voy a estar con la ambigüedad de ver si me renuevan, no me renuevan, tendré trabajo o no tendré trabajo, sino que yo ya sé que tengo un trabajo asegurado y eso me da la opción a que yo pueda de repente ya mandarme con ese crédito hipotecario, porque sé que mes con mes voy a estar recibiendo un sueldo fijo y con eso voy a poder pagarlo. Es decir, voy a tener más oportunidades de desarrollo, ¿no? Y justo lo que hablábamos, la continuidad de ingresos, que sé que el próximo mes no me voy a quedar sin trabajo, que voy a seguir recibiendo mi sueldo. Tenemos algunos beneficios adicionales que depende de política de la empresa, ¿no? Como del sector, les dije que íbamos a estar haciendo guiño, guiño, ¿no? En el sector público, por ejemplo, un pequeño guiño a los trabajadores. Por cada cierto tiempo de servicio les dan una bonificación económica, ¿no? 20 años de servicio, una bonificación económica. 30 años de servicio, una bonificación económica que no son nada despreciables, son bastante buenas, ¿no? En el sector privado, por ejemplo, entre más antigüedad tenga un trabajador, también va recibiendo ciertos beneficios que no tienen los trabajadores que recién ingresan. Y flexibilidad en la relación laboral. ¿A qué nos referimos con la flexibilidad? Al tener este contrato indeterminado, ya el trabajador puede darse, por así decir, cierto lujo, por así decir, de solicitar algunos permisos, de cometer incluso algunos errores no tan graves. ¿Por qué? Porque él ya tiene asegurado, ¿no? Imagínense un trabajador que tiene contrato a plazo fijo, ¿no? Que tiene fecha de inicio y fecha de fin de 3 meses. Pero en esos 3 meses el trabajador ha estado pidiendo permiso para hacerse ver por salud, ha estado pidiendo permiso para un tema, ha estado enfermándose y ha estado faltando, se hace por ahí cierta imagen no tan buena y ¿qué es lo que hacen? Ya no le renuevan el contrato. ¿Por qué? Pues de repente por mucho permiso, mucha flexibilidad, mucha tolerancia. No, ¿no? En cambio al trabajador de tiempo indeterminado, no se puede dar su extinción de contrato simplemente porque no les gustó algunas cosas, ya no. Entonces, por ahí podemos tener cierta flexibilidad laboral, ¿ok?
Vamos a ver, tampoco reciben indemnización los de part-time. Sí, no, indemnización, no hay que confundir, ojo, no hay que confundir, indemnización con liquidación de beneficios. Indemnización es cuando yo despido a un trabajador perdón, cuando un trabajador se ha visto, no necesariamente tampoco únicamente por despido, cuando un trabajador, un ex trabajador se ha visto afectado por la empresa y la indemnización es una reparación de daños. ¿Ok? Pero en cambio la liquidación ya es el monto que se le paga por los beneficios truncos que quedaron pendientes de pagarle. Liquidación sí recibe el de part-time. La indemnización, hay que ver el motivo del cese, por qué causa se decide ya no continuar con este contrato indeterminado y los que ya instancias judiciales establecen si el trabajador part-time recibe o no recibe una indemnización. Una pregunta, yo trabajé full time en una caja y me hicieron firmar un contrato por 3 meses y luego renovación mensual. ¿Es normal? Ahorita vamos a pasar, estimada Yulisa, a plazo fijo y vamos a ver si es normal. En el sector público, ¿a cuántos años se considera estable permanentemente? Tengo entendido que los 5 años. En el sector público, actualmente, con la ley Servir, ya es muy difícil que un trabajador llegue solamente por años de trabajo a una condición de estable. Ok, en el sector público tienen también sus contrataciones desde CAS, tienen personas contratados y la estabilidad que te da es ser un trabajador nombrado bajo el decreto legislativo 276. A ese decreto legislativo 276 antes se llegaba por concurso, se llegaba también por años de servicio, ok, o simplemente por designación. Si el encargado de la empresa decía designar, el encargado de institución pública no decía designarte como trabajador nombrado, te pasaba a la 276 y listo, ¿ok? No, me refiero a un concurso interno, no tanto no concurso para ingresos, sino por concurso, ¿ok? Entonces, pero ahora, ya es un poquito más complicado llegar a ser trabajadores nombrados porque tenemos la ley Servir, que nos dice que para llegar al nombramiento o ir tomando diferentes tipos de contrataciones en el sector público, ya hay muchos más requerimientos, entre ellos también está la meritocracia. Entonces, antes, por ejemplo, era muy fácil o mucho más sencillo poder llegar a la 276. Actualmente ya no, ya está eso mucho más regulado, ya está más contratado, e incluso si es que hablamos de políticas que está viendo en el caso, por ejemplo, del Congreso, el Congreso no está viendo tanto por el nombramiento de los trabajadores, sino está viendo la forma de eliminar a la contratación CAS y pasarlos a un tipo de contrato más, un tipo de contrato un poco más estable, ¿no? No están tanto viendo el tema del nombramiento. Por eso, vamos a ver por acá, ahora está prohibido. No es que está prohibido, sino que es más difícil llegar a él. Es un poquito más complicado, ¿ok? Sí, mi hermana fue primero Paz y luego la nombraron, luego del COVID, si es personal de salud. El personal de salud ha llegado mucho más fácil. Por esta etapa, por eso del COVID, entraron muchos, incluso por recibo por honorarios, por CAS, entraron al sector salud y ahora ellos ya han llegado al nombramiento, ¿no? Es en el sector, eso en el sector público, pero en el sector salud, que ahí sí en épocas de COVID ha sido más fácil, pero cuando vemos temas administrativos del sector público, ya está un poquito más controlado y también es bueno en parte, ¿no? Porque la ley Servir está presionando al servidor público a que pueda ir mejorando, a que pueda brindar un mejor servicio. Están actualmente en un proceso de modernización de atención al público también, que también lleva en cuenta que los procesos tienen que ser mejor, ¿ok? Entonces es diferente. Para el sector privado, ahorita vamos a ver cómo llego yo a la estabilidad laboral. Y justo vamos a empezar a ver eso. Mira, vamos a hacer las preguntas. ¿Cuándo puedo tener un contrato indeterminado? ¿Cuándo puedo pasar a tener un contrato indeterminado? Primero, contratación sin plazo específico, ¿no? Cuando una persona es contratada sin establecer una fecha de término del contrato, se considera un contrato a tiempo indeterminado. Es decir, si en mi contrato de trabajo me pusieron únicamente la fecha en la que iba a iniciar, pero en ningún lado me ha figurado fecha de término o algo, yo inmediatamente asumo que tengo un contrato a tiempo indeterminado por la superación del periodo de prueba. Ok, habíamos visto que no hemos visto todavía, el periodo de prueba son los 3 meses de inicio, para trabajadores son 3 meses, para trabajadores de confianza se puede extender hasta los 6 meses y trabajadores directivos se puede extender hasta 1 año. Esta contratación del periodo de prueba que nos dice
que sí que el trabajador tiene que estar desde el primer día en planilla, pero durante este periodo de prueba de estos 3 meses, en cual protege al trabajador del despido arbitrario, perdón, protege al empleador del despido arbitrario. Es decir, durante estos 3 meses de periodo de prueba, que es lo normal, o 6 si es trabajador de confianza, que se puede extender, o 1 si es personal directivo, ¿ok? Yo puedo prescindir de los servicios de ese trabajador en cualquier momento y sin causa justificable. Es decir, durante estos 3 meses de periodo de prueba, en cualquier momento yo puedo agradecer los servicios del trabajador, pagarle sus conceptos remunerativos que le corresponden hasta esa fecha, ¿ok? Incluyendo los truncos, si es que ha pasado más de un mes de labores, incluyendo todo ello, agradecer los servicios y retirarlo sin tener una justificación clara, ¿ok? ¿Y qué nos dice? Que después de este periodo de prueba, ya debería pasar el trabajador a un contrato indeterminado, siempre y cuando, ¿ok? Siempre y cuando o a menos que la empresa tenga otra política. ¿Ok? A menos que la empresa tenga otra política, pero como ya les he dicho, lo que vamos a hablar de la normativa va a ser un poco diferente a lo que vemos en la realidad, porque en la realidad, ¿qué es lo que también vemos? Vemos mucha informalidad. Acá estamos estudiando lo que debería ser o lo que es o lo que debe ser según la normativa, que va a diferir un poco de la realidad debido a la informalidad que existe. Pero nos dice eso, que el periodo de prueba, después del periodo de prueba, ya debería pasar el trabajador a un contrato indeterminado, salvo que la empresa le haga la renovación con un contrato a plazo fijo y la renovación de contratos fijos. En el caso de contratos fijos, si se renueva sucesivamente sin una fecha de término específico, el trabajador adquiere un contrato a tiempo indeterminado. ¿Ok? Ahorita vamos a ver, permítanme terminar con esta parte de plazo fijo que vamos a aclarar mucho más dudas, ¿ok? ¿Cuáles son los tipos de periodo de prueba, por favor? Es lo que le mencionaba hace un momento Aaron, ¿ok? Para los trabajadores son 3 meses. Si es un trabajador de confianza, también es 3 meses, pero si yo deseo puedo extenderlo hasta los 6 meses. Y para un trabajador que va a ocupar cargos directivos, ¿ok? También es 3 meses. Sí, pero si yo deseo, puedo extenderlo hasta el año, ¿ok? Hasta un año. No significa que sí o sí trabajadores de confianza sí o sí van a ser 6 meses y trabajadores directivos sí o sí también va a ser un año de periodo de prueba. No, todos son 3 meses, solo que de confianza tengo la opción de pasarlo a 6 meses y de directivo a un año. No puede ser menor a 3 meses. La normativa, ¿qué es lo que nos dice la normativa? La normativa nos dice 3 meses, pero ya les dije desde un inicio del curso, ¿no? Les dije que si hay un acuerdo previo entre el empleador y el trabajador, este acuerdo va a ir por encima de lo que nos diga la norma. Entonces, si el empleador que acuerda con el trabajador que su periodo de prueba va a ser solamente un mes, pueden hacerlo. Pueden hacer su periodo de prueba solamente por un mes, pero la normativa nos dice 3 meses, nada más. ¿Ok? 3 meses. Incluso nos dice hasta 3 meses. ¿Qué significa? Que el hasta 3 meses pues podría también involucrar que sea en menor tiempo, pero no superar los 3 meses a menos que sea de confianza o un personal directivo. Ahora vamos a ver los contratos a plazo fijo. ¿Ok? ¿Qué nos dicen los contratos a plazo fijo? También tiene sus ventajas, Ya hemos dicho que tienen fecha de inicio y fecha de fin. ¿Ok? Nos dicen los contratos a plazo fijo que nos da mayor flexibilidad laboral. ¿En qué sentido, no? En el sentido en el que si yo ya sé la duración de mi contrato, puedo ajustar mis tiempos a esa duración. Claridad en la duración del empleo. También por ahí vemos, yo ya tengo claro cuándo va a terminar mi contrato, ¿no? Y si yo quiero hacer de repente algún plan de entrar, supongamos que mi contrato dura hasta el 30 de diciembre y tengo la opción por ahí, ¿no? Que también va de la mano con lo que es oportunidades para el trabajador. Y tengo la opción por ahí de empezar un trabajo el 1 de enero, una buena oportunidad que se me ha presentado, lo puedo hacer sin ningún problema, porque yo trabajo hasta el 30 y el 1 de enero ya no tengo obligación con la empresa.
Entonces, también por ahí puedo ir, ¿no? La prueba de desempeño, que también es beneficiosa para el empleador, y justo está el periodo de prueba, ¿no? Que yo puedo ver, yo puedo evaluar adecuadamente su desempeño de mi trabajador en este periodo de prueba. Que si no me gusta, que si no es lo que yo esperaba, ya puedo agradecer los servicios en cualquier momento. Y también el contrato a plazo fijo otorga beneficios económicos para la empresa. ¿Por qué? Porque al no ser un trabajador estable o permanente, ya no voy a asumir no voy a asumir constantemente responsabilidades legales con este trabajador. Y veamos, ¿cuándo puedo tener un contrato a plazo fijo? ¿Ok? ¿O cuánto tiempo puedo tener un contrato a plazo fijo? Que es lo que me preguntaban varios, ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a estar con ese contrato a plazo fijo? La duración máxima de un contrato a plazo fijo puede variar según la legislación laboral de cada país, ¿no? En este caso, en el Perú, de acuerdo con la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, la duración máxima es 5 años. 5 años incluyendo las renovaciones. Es decir, por ahí me preguntaban, yo empecé con un contrato de 3 meses y después me tienen un mes renovando. Estamos hablando del sector público, del sector privado, por favor. ¿Ok? Después me tienen un mes renovando. ¿Ok? Puede hacer eso la empresa. Después vamos a hablar de lo que debería y no debería ser la empresa. Pero si yo me pasé 5 años renovando mi contrato de un mes, cuando yo cumpla los 5 años, yo automáticamente paso a ser un trabajador a plazo indeterminado. Más de 5 años, con todas mis renovaciones, ya soy un trabajador a plazo indeterminado. Acá nos dice, ¿y qué pasa después de los 5 años? Después de los 5 años, un contrato a plazo fijo alcanza el límite de 5 años, de acuerdo con su legislación peruana, se considera que el contrato se convierte automáticamente en un contrato a tiempo indeterminado. ¿Ok? Ese es el plazo máximo que yo puedo tener. Ahora, hay que aclarar también algo acá, colegas, ¿ok? Que los contratos de trabajo de las empresas no, ¿qué nos dice la ley, no? Lo que la ley nos dice es esto, o la normativa nos dice esto. Si yo tengo un puesto de trabajo que es fijo, que es estable, que todo el tiempo va a estar ahí en ese puesto de trabajo, ¿cómo debería ser la contratación? La contratación debería ser, primero, inicio mi periodo de prueba, que van a ser los 3 meses, que se puede extender hasta 6 meses o hasta 1 año. Y después del periodo de prueba, yo ya debería tener el contrato indeterminado. ¿Por qué? Porque si es un puesto de trabajo, que es permanente, que se requiere que esté permanentemente, la persona que voy a contratar ahí debe ser una persona que también tenga un contrato estable, para hacerlo más entendible. Si el puesto de trabajo es estable, la persona que va a estar contratada para ese puesto también debe ser estable, es lo que me dice la normativa. Supongamos yo tengo a mi gerente de recursos humanos, ¿ya? Mi gerente de recursos humanos. Ya está. Si mi gerente de recursos humanos es un puesto de trabajo que siempre voy a requerir, no significa que 3 meses voy a tener un gerente de recursos humanos y después quito el puesto. Después de 1 año vuelvo a poner mi puesto en el organigrama. No, es un puesto fijo, es un puesto estable. Entonces, la persona que yo contrate para ese puesto de gerente de recursos humanos va a ser un trabajador que va a estar siempre en la empresa porque el puesto también va a estar siempre ahí. Por lo tanto, debo darle un contrato indeterminado, un contrato estable. Pero supongamos que yo tengo un puesto, miren, justo lo que me preguntaban por acá. Pero supongamos que ese puesto que mi gerente de recursos humanos se fue de vacaciones 1 mes. Se fue de vacaciones 1 mes y yo no puedo estar sin jefe de recursos humanos, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Voy a contratar un reemplazo. Pero este reemplazo que voy a contratar es eso, es un reemplazo que solamente va a estar el mes de vacaciones de mi trabajador estable. Entonces, a ese reemplazo yo no lo voy a poder contratar también con contrato a plazo indeterminado porque yo sé que en algún momento va a regresar la persona oficial del puesto. Entonces, para esa persona sí aplicaría lo que es un contrato a plazo fijo, que va a tener una fecha de inicio,
que es el día que mi trabajador estable se va de vacaciones, y una fecha de fin, que es el día que mi trabajador estable regresa de vacaciones. Ahí es donde, es ahí donde recién yo puedo aplicar un contrato a plazo fijo. La normativa nos dice que está prohibido que las empresas apliquen contrataciones de plazo fijo con constantes renovaciones a puestos de trabajo que van a ser estables o que van a ser permanentes. ¿Ok? Por acá nos dice a ver, por acá, ese límite se aplica también para el contrato de suplencia. Es justo lo que estoy explicando ahora, Paul, ¿no? Que los acá tenemos, vienen en nuestro mapita conceptual. Y por eso es que los hemos tocado primero a grandes rasgos y ahora regresamos a estos pequeños acá, ¿no? El contrato a plazo fijo, ¿hacia qué tipo de modalidades está orientado? A los contratos temporales, accidentales y por obra o servicio. Es decir, yo únicamente puedo tener en mi empresa trabajadores a plazo fijo, siempre y cuando esos trabajadores vayan a estar de manera temporal, de manera, accidental o por una obra o servicio específico. Solamente en esos casos, acá dentro del plazo fijo, no me dice la modalidad para puestos permanentes, no. ¿Ok? Temporales, ¿cuáles son? Inicios de actividad, ¿no? Yo tengo una empresa que recién va a empezar a funcionar. Yo no sé cómo le va a ir a mi empresa, no sé si mi empresa va a tener éxito, no sé si mi empresa va a fracasar en algún momento, recién va a iniciar actividades. ¿Qué es lo que me permiten esos contratos a plazo fijo? Puedo contratar a mi personal a plazo fijo por inicio de actividades, pero también cuánto es el máximo tiempo que puedo tener a un trabajador contratado por inicio de actividades, 5 años. ¿Ok? Después de 5 años que yo tenga ese trabajador con contrato a plazo fijo o renovaciones por inicio de actividades, ¿ok? 5 años ya es una empresa que ya está establecida, que ya es rentable, que ya es funcional, mis trabajadores ya deben pasar a ser a tiempo indeterminado, por necesidad de mercado. Por ejemplo, ahora, ¿no? Se nos vienen lo que son las fiestas navideñas, ¿no? Entonces, las fiestas navideñas suelen ser temporadas de mayor demanda para las empresas, por lo tanto, van a tener actividad. Entonces, puedo contratar más personal, pero ese personal adicional que yo voy a contratar va a ser precisamente porque quiero más productividad, porque voy a tener más demanda. Pero esa demanda, después de fiestas navideñas, va a bajar. Después ya no va a ser la misma demanda. Y yo no me serviría a mí quedarme con el mismo personal que convoqué en alta demanda cuando tenga baja demanda. Entonces, ¿qué es lo que hago? Contrato a mi personal por necesidad de mercado. Es decir, cuando empieza la campaña navideña, ellos inician. Termina la campaña navideña, baja mi demanda, por lo tanto va a bajar mi productividad, termina el contrato con ellos, pueden retirarse, ¿no? Plazo fijo es para esos casos. Accidental, lo que hablábamos, ocasional por suplencia o emergencia, ¿no? Una trabajadora que está embarazada y va a tomar su descanso pre y postnatal, un poco más de 3 meses. ¿Qué hago? Contrato una trabajadora para reemplazarla. Y como va a ser un reemplazo, va a tener fecha de inicio y fecha de fin, por lo tanto, aplico en ese caso un contrato a plazo fijo que va a tener fecha de inicio y fecha de fin, ¿no? Por alguna emergencia, por algún contrato ocasional que yo necesite y por obra o servicio. De repente voy a habilitar, por un tiempo, ¿no? Por un mes voy a habilitar lo que va a ser un área de call center hasta que mi empresa pueda regularizar su atención al público presencial de repente, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Contrato personal por ese mes que funcione mi call center, termina mi servicio y se termina el contrato. ¿Ok? Solamente son en esos casos. Cuando el puesto de trabajo al que le voy a contratar va a requerir una fecha de inicio y una fecha de fin. Pero si son puestos de trabajo permanentes, ¿no? Es decir, ya puestos de trabajo permanentes, ahí sí yo tengo que,
yo tengo que tener un contrato a tiempo indeterminado. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Los practicantes profesionales, no preprofesionales, sino los practicantes profesionales. Ellos entran a la empresa con todos los derechos de un trabajador, pero entran bajo esta modalidad de practicantes. A este practicante profesional, yo sí le puedo hacer un contrato a plazo fijo de fecha de inicio y fecha de fin, porque el practicante, aunque tiene los mismos derechos que un trabajador, es un convenio que yo estoy teniendo con él por prácticas, ¿no? Y las prácticas no significa que ese trabajador que va a entrar como practicante va a ser el eterno practicante o se va a quedar toda una vida como practicante. Va a ser solamente un tiempo que él va a ser practicante. Ahí sí aplico el contrato a plazo fijo, fecha de inicio y fecha de fin. Ya después que se pueda venir una renovación ya como trabajador, ya no como practicante, sino como trabajador, es otra cosa. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia, colegas, que quiero que se entienda, ¿ok? Que lo que nuestra normativa nos dice es que todos los trabajadores que van a estar en un puesto de trabajo permanente y estable tienen que tener su contrato estable. Y si son trabajadores que van a estar por un tiempo, por una necesidad, para cubrir un servicio, para suplir un servicio, ahí recién puedo aplicar lo que es el contrato a plazo fijo. Ok, vamos a ver. ¿Cuál sería el tipo del contrato en el caso de extranjeros? Creo que es un contrato distinto. No, Nail, no es necesariamente un contrato distinto. Vamos a leer primero, ya Nail, respondo su pregunta. No es necesariamente un contrato distinto, sino que los extranjeros, para que puedan firmar un contrato en un país ajeno o que no es el suyo, su legislación su legislación tiene que estar todo de acuerdo y conforme. Por ejemplo, en el caso del Perú, ¿qué le pedimos a los extranjeros para poder firmar un contrato con ellos? Es que tengan un permiso de trabajo. Si ellos tienen un permiso de trabajo, las modalidades de contrato van a ser las mismas que para una persona que tenga la ciudadanía acá, pero solamente le pedimos que tenga documentación adicional, ¿ok? Vamos a ver, vamos a ver. Le comento que porque en lugar de trabajo he tenido un compañero de suplencia más de 5 años y el titular regresó al puesto y lo sacaron. En caso de suplencia, ¿ok? Si está como suplencia más de 5 años, él ya debió pasar a ser un trabajador estable. Una suplencia no puede exceder los 5 años. A veces, ¿por qué lo hacen? Porque hay trabajadores que piden licencia sin goce por los 5 años, ¿no? Y les ponen la suplencia. Pero si ese trabajador estuvo como suplencia, renovando constantemente, y llegó a los 5 años y superó la renovación, él ya debió pasar a ser un trabajador estable o un trabajo fijo y puede presentar su denuncia sin ningún problema. Por ejemplo, una tienda que vende electrodomésticos necesita un jefe de tienda de manera permanente, pero la empresa vulnera los derechos de imponer un contrato con fecha de término. Usted mismo lo está diciendo, David, eso es una vulneración, porque si un jefe de tienda requiere estar de manera permanente, la persona que se contrate también debería tener un contrato indeterminado. Pero como les mencioné, muchas empresas todavía trabajan bajo la informalidad. Por aquí nos dicen, así buscan los supermercados, campaña navideña, escolar y eso, y es totalmente aceptable, Yulisa. Si un supermercado busca más trabajadores solamente por la campaña navideña, escolar, terminan la campaña y también terminan sus contratos, es totalmente aceptable porque ellos no requieren ese exceso de personal todo el año, solamente cuando hay alta demanda y para eso están los contratos a plazo fijo. ¿Y qué hago si quiero cesar un personal antes que finalice su contrato sin el contrato? ¿Ok? Si usted quiere quiere cesar la relación laboral antes de la fecha de contrato, haga lo que haga, usted va a vulnerar el contrato de trabajo, porque el contrato usted lo ha firmado con una fecha de inicio y una fecha de fin. Y si yo quiero terminar la relación laboral antes de esa fecha de fin, estoy vulnerando el acuerdo mutuo que hemos tenido. Por lo tanto, tendré que indemnizar al trabajador o darle un monto para que él acepte el término antes del contrato, a menos que usted haya encontrado una falta grave y tenga demostrada la falta grave. Si usted tiene demostrada la falta grave, ahí sí puede proceder con un despido justificado. Pero sea cual sea la razón, si queremos interrumpir la duración de un contrato, sí o sí vamos a desnaturalizar el contrato. ¿Ok? Vamos a ver hasta cuánto tiempo tengo para denunciar a una empresa que desnaturalizó el contrato de trabajo. No hay un tiempo determinado.
De hecho, basta con que yo tenga toda la evidencia y la SUNAFIL SUNAFIL o Ministerio de Trabajo en cualquier momento pueden tomar acción. Actualmente algún contrato se presenta al Ministerio de Trabajo, se deberían presentar los contratos, ¿ok? Pero no, muchas empresas no lo hacen, ¿ok? No lo hacen, tampoco no es algo que el Ministerio de Trabajo fiscalice o sancione. No, lo normal es que todos los contratos de trabajo se deberían reportar para conocimiento del Ministerio de Trabajo, pero si no los hacemos, no es que estemos cayendo, incurriendo en alguna falta, pero sí, si es que hay algún problema con ese trabajador, si es que hay alguna denuncia o la empresa recibe alguna fiscalización, lo primero que le van a pedir a la empresa y al trabajador por ambos lados es que presenten su contrato de trabajo. Es lo primero que les van a pedir. ¿Ok? Y que en ese momento recién presenten el contrato de trabajo. Muy bien, estimados, hemos llegado hasta aquí. En nuestra siguiente sesión vamos a terminar de ver un poquitito más de esta parte de contrato, que no es netamente contrato, por eso no lo he tocado hoy día en esta parte de contrato, pero vamos a ver el tema de los que trabajan por recibo por honorarios. Ok, vamos a ver ese tema, los que trabajan por recibo por honorarios, que no es netamente un tipo de contrato de trabajo, por eso no lo he querido meter hoy día acá, pero vamos a ver esa parte, ¿ya? De los contratos de trabajo, de los recibos por honorarios. Por acá sí, Denis, no se preocupe, la sesión está grabada. En un momentito nuestro coordinador Félix, que ya le voy a dar el pase, les va a dar todas las indicaciones de cómo podemos revisar las grabaciones de nuestros trabajos. Muchas gracias, estimados, y conmigo va